Las funciones de Excel son las que nos ayudan a realizar los cálculos más fácilmente. Antes de eso, pues les voy a comentar algunas cosas importantes. Cuando nosotros vamos a decir que damos una referencia a la celda, quiere decir que lo que estamos haciendo es que vamos a indicar a qué celda pertenece. Si yo quisiera copiar lo que está en la celda A1, que es un número 4, supongamos, lo quiero poner también en otra celda, en otra columna, en la columna D1. En vez de escribir el 4, voy a ir y escribir igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le estoy diciendo que la referencia es la celda A1 y me va a copiar lo que esté dentro de la celda A1. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve porque si hacemos alguna suma o alguna operación básica, cuando nosotros cambiamos el valor de esa celda, cambia automáticamente el resultado. Pero si nosotros escribimos manualmente, por ejemplo, 4 más 5, entonces estos valores no van a cambiar aunque yo cambie los valores de referencia. También podemos nosotros dejar valores fijos para que no nos vaya corriendo, ¿verdad? Porque lo que hace Excel cuando arrastramos nosotros alguna fórmula es, por ejemplo, A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3 y así. Pero si yo quiero que sea A1 más B1 y luego A1 más B2, A1 más B3, hay formas de dejar fijo el valor de A1 y que no se mueva, que no cambie. A eso también le llamamos referencia, pero esa es una referencia absoluta. Vamos a ver más adelante por qué nos va a servir saber sobre esto. Las funciones se utilizan para realizar operaciones complejas basadas en los valores que están en cada celda. Ustedes saben que las celdas son esos cuadritos que tiene Excel como si fuera una hoja de cuadrícula. Entonces, cada valor que tengamos en esa celda nos sirve para realizar una operación. Podemos realizar sumas, restas, multiplicaciones, promedios y más, ¿verdad? El día de hoy vamos a platicar sobre las funciones matemáticas o funciones numéricas, porque también tenemos, como podemos ver aquí, funciones de texto, funciones de fecha y hora, funciones lógicas, funciones financieras. Cada una utiliza una sintaxis, que es la forma en la que se debe escribir cada operación. La sintaxis vendría siendo la siguiente. Por ejemplo, todas las operaciones deben llevar el signo igual. El signo igual nos va a indicar que es una operación y debe ser lo primero que escribamos cuando hagamos una función de estas. Luego sigue el nombre de la función, que es este de aquí, ¿verdad? Puede ser suma, puede ser resta, puede ser promedio, lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? El signo igual. Y después, Y me escucha bien. la sintaxis de las fórmulas es la forma en la que se escriben, es la forma en la que las funciones van a, como su nombre lo dice, pues funcionar correctamente, ¿verdad? Lo primero, como les decía, es el signo igual. El signo igual debe estar siempre. Si no colocamos el signo igual, va a salir solamente un texto, no se va a leer correctamente. Después escribe el nombre de la función. Por ejemplo, si es una suma, escribimos suma. Si es un promedio, escribimos promedio. Si es una fórmula de contar, escribimos esa palabra, ¿verdad? La palabra del nombre de la función. Después, sí o sí, todo lo que vayamos a referenciar, es decir, cada celda que vamos a agregar, debe ir entre paréntesis. Por ejemplo, si es una suma, podemos solamente seleccionar todas y automáticamente nos va a aparecer así, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, cuando seleccionábamos un gran rango de valores, se dividían por 2 puntos. Aquí quiere decir que estamos tomando en cuenta para sumar
los valores D21, D22, D23, D24 y D25. Y después se debe siempre cerrar ese paréntesis. El paréntesis es obligatorio, si no nos va a aparecer algún error por ahí. El paréntesis siempre se debe cerrar. Esa es la forma en la que nosotros podemos escribir cualquier función básica. Además, tenemos la biblioteca de funciones en Excel, que es la que vemos aquí en esta imagen, ¿verdad? Vamos a buscarla en la biblioteca de funciones, en la ficha fórmulas. La ficha fórmulas es la que está ahí en verde. Esta de aquí. Después nos aparece esto, ¿verdad? Biblioteca de funciones. Tenemos funciones recientes, funciones financieras, funciones lógicas, por ejemplo, de sí y, sí, entonces, y otras operaciones lógicas que vamos a ver más adelante. Funciones de texto, por ejemplo, para que me cambie el texto en mayúscula o a minúscula, o para que me cuente las letras, les agregue un espacio. Funciones para calcular fechas y horas, funciones de trigonometría y otras, ¿verdad? Tenemos aquí todas las funciones que incluye Excel para que nosotros, ya sea que las escribamos manualmente o las vayamos a buscar a esta área. Las funciones básicas que vamos a ver hoy es mejor que nosotros las escribamos manual, porque es más sencillo que irlas a buscar. Pero si en algún momento alguna función no nos aparece, no nos recordamos, pues también podemos ir a buscarla a esta biblioteca de funciones. Las funciones básicas las encontramos ya sea en la ficha fórmulas, en el grupo biblioteca de funciones o también en inicio, cuando nos aparece el símbolo de autosuma. El símbolo de autosuma es este que vemos por este lado. Si vemos ahí, ese símbolo tiene una flechita hacia abajo. Si le damos clic a esa flechita, nos van a aparecer las funciones básicas de números. La función de suma, la función de promedio, de contar números, de valor máximo y valor mínimo. Y son las 5 funciones que vamos a practicar el día de hoy. La función de suma es de las que más usamos, de verdad, no importa la carrera, no importa qué hagamos, es la fórmula más utilizada. Y pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Suma todos los argumentos, es decir, todos los valores que se encuentren escritos en las casillas. En este caso vamos a usarla para sumar rangos. ¿Qué quiere decir? Aquí estamos sumando un rango desde B3 hasta B8, B3, B4, B5, B6, B7 y B8. Son 6 valores. La fórmula es igual, escribimos la palabra suma, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de valores que deseamos sumar. Cuando terminamos de seleccionar, presionamos el paréntesis de cierre. Presionamos la tecla Enter y ya estaría sumado nuestro rango, ¿verdad? Podríamos usarlo, por ejemplo, para sumar, si estamos ahorrando, podemos hacer una lista en Excel de las cosas que estamos ahorrando, que si mi papá me dio tanto dinero, mi mamá me dio esto, mi abuelita, y luego utilizo esta función de suma para saber cuánto tengo en total. Sumo el rango y ya tengo mi resultado. Además, está la función de promedio. El promedio, que también en matemáticas o en estadísticas, si ustedes en algún momento van a llevar esa clase, se llama media aritmética. Esta media aritmética de una lista de valores me va a calcular el promedio de todos esos valores. Por ejemplo, ustedes os han escuchado, ¿verdad? ¿Cuál es su promedio final en el año de sus calificaciones? ¿Qué hacen con el promedio? Suman todas sus calificaciones de una materia, de los 4 bimestres, y luego lo dividen dentro de 4. Permítanme. Les explicaba, el promedio, por ejemplo, ustedes quieren saber su promedio en computación. Entonces, cuando termine el año escolar, lo que van a hacer es sumar sus calificaciones de los 4 bimestres. Por ejemplo, suman, si sacaron 80 en el primer bimestre, 70 en el segundo bimestre, 90 en el tercero y 100 en el cuarto. Sumamos todo y luego lo dividimos dentro de la cantidad de bimestres que hay y nos va a arrojar el promedio, el valor medio de todas esas cantidades.
Entonces, para que no hagamos todos esos pasos de primero sumar y luego dividir, en Excel tenemos la función de promedio. Igual que en la suma, ¿verdad? Escribimos el signo igual, escribimos la palabra promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos con nuestro mouse el rango de celdas que vamos a calcular el promedio. Cuando terminemos de seleccionar, cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Entonces, ya tenemos ahí nuestro promedio de esas cantidades, el valor intermedio, ¿verdad? El valor que está a la mitad de todas esas cantidades. La siguiente función básica que encontramos ahí por donde está la autosuma que les había mostrado es la función de contar. Esta función cuenta cuántos números hay en una lista de argumentos. ¿Qué quiere decir? Estos son los datos que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces, a veces tenemos una lista de valores. Aquí tenemos 10, 20, 50, 60, pero queremos saber cuántas cantidades son. No la suma de ellos, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Aquí son pocos, pero a veces tenemos, por ejemplo, una lista de 20 personas, entonces, y con números, ¿verdad? Tenemos 20 números distintos. Y lo que queremos es saber cuántos números hay, no la suma de esos números, sino cuántos. Si hay 20, si hay 40, si hay 35. Entonces utilizamos esta función de contar. Cuenta cuántos números hay en la lista de argumentos. Entonces escribimos la palabra igual, contar, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de valores. En este caso mi rango de valores sería de B5 a B10. Con mi mouse le doy clic al primer número y deslizo hasta el último. Cierro el paréntesis y presiono Enter. Entonces automáticamente me va a decir cuántos números hay aquí, que en este caso dijimos que habían 6. Esa es la respuesta. Solamente toma en cuenta los números, no toma en cuenta las letras. Igual que la fórmula de promedio. Si hay alguna casilla vacía que no tiene número como vemos acá, esa no la toma en cuenta. Solo toma en cuenta esto, 10, 20 y 0, y lo divide dentro de 3. Entonces tenemos que tener cuidado. Si nosotros no queremos que tome en cuenta un número, pues lo dejamos vacío. Pero si no, aunque sea valor 0, hay que escribir el 0 para que lo tome en cuenta. Siguiente. La siguiente función es cómo saber el valor máximo de una serie de valores. No sé si ustedes ya han hecho ejercicios, ¿verdad? Pero cuando tenemos que ordenar algún valor, debemos poner del más grande al más pequeño o debemos saber cuál es el valor más grande. Y si es una lista de datos muy grande, ¿cómo vamos a saber cuál es el valor más grande? Entonces, vamos a saber cuál es el valor más grande utilizando la fórmula para saber el valor máximo. Escribimos igual la palabra max, abrimos paréntesis y seleccionamos todo el rango. Desde B5, 2 puntos, hasta B10. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y entonces ahí nos dice cuál es el valor máximo. En este caso, a simple vista, nos damos cuenta que es 90. Entonces, debemos escribir la palabra max, de máximo. Y para saber el valor mínimo, pues es lo opuesto, ¿verdad? Escribimos la palabra min y volvemos a seleccionar el rango de datos para que nos devuelva cuál es el valor más pequeño, que igual a simple vista es 10. Entonces, si se dan cuenta, la forma de escribir las fórmulas, la sintaxis es la misma, solo cambia el nombre. Todas llevan el signo igual y paréntesis, y luego se coloca el rango de datos. Pero cada una pues tiene su distinto nombre, ¿verdad? Suma, promedio, contar, max o min, que son las 5 fórmulas que vamos a hacer el día de hoy. La primera fórmula que vimos era la de sumar. Creo que es de las fórmulas más sencillas y como les digo, la que más vamos a usar. Entonces, lo primero que podemos hacer es ponerle color a las columnas para saber qué rangos estamos usando. El color puede ser cualquiera, no es un color específico que yo les pida, sino simplemente cualquier color.
Este es el ejercicio que me tienen que enviar como tarea. Este que está por aquí, con estos mismos valores. Entonces, vamos a empezar con la primera fórmula, que es la fórmula de suma. Vamos a ponerle nombre. Entonces, ¿cómo hacíamos la fórmula de suma? Escribíamos el signo igual. Escribíamos la palabra suma y miren, ahí ya nos aparece, ¿verdad? Suma y abrimos un paréntesis. Entonces, seleccionamos el rango de datos. Cuando me aparezca el cursor con ese signo más blanquito, yo voy a dar un clic y me deslizo hacia el final. Ya me quedó mi rango ahí. El rango que está tomando en cuenta para sumar es desde B5, que sería esto que está por acá, hasta B10. Entonces, cierro paréntesis y presiono Enter. Aquí me está diciendo que la suma de estos valores es 300. Ahora bien, si yo quisiera sumar la columna de al lado, ¿verdad? Igual, suma, paréntesis, selecciono todo mi rango desde D5 hasta D10 y solamente me va a sumar los números, las letras no. Esta función solamente sirve para sumar números. Por eso aquí me sumo 10 más 20, 30. 0, pues 30 igual. Así es como debería quedar la primera operación, la primera función. Repito, escribimos el signo igual. Escribimos la palabra suma y abrimos paréntesis. Después seleccionamos el rango. Me posiciono en la primera y arrastro o bien puedo colocar 2 puntos y puedo darle clic a la última casilla. Cierro mi paréntesis y presiono Enter. Y ahí ya tengo el resultado de mi primera suma. ¿Cuál era la siguiente operación que realizamos? La operación del promedio. ¿Cómo era la operación del promedio? Escribimos el signo igual y escribimos la palabra promedio. Vemos que nos aparece ahí, ¿verdad? Es el primero, promedio. Abrimos un paréntesis y entonces volvemos a seleccionar todo nuestro rango, desde B5 hasta B10. Cierro paréntesis y presiono Enter. Mi promedio es 50. Lo que hizo fue sumar todos y dividirlo dentro de la cantidad de valores que son y decirme cuál es el valor intermedio de todos esos números, que en este caso es 50. Si yo lo hago aquí y escribo promedio y selecciono todo mi rango, me va a dar 10. ¿Qué hizo Excel ahí? Solamente tomó en cuenta el 10, el 20 y el 0. Las casillas de texto no las toma en cuenta y la celda vacía tampoco. Entonces no hay que dejar ninguna celda en blanco. Si el valor es 0, hay que colocar 0. Entonces la función es igual. Escribimos el símbolo igual, la palabra promedio y seleccionamos el rango. Después vimos que había una fórmula bien bonita que era para contar. Entonces, la siguiente función era la función de contar para que me dijera cuántos valores, la cantidad, no la suma, cuántos valores tengo. Entonces escribo la palabra contar porque es la función que voy a hacer ahora. Siempre, siempre símbolo igual. Luego la palabra contar. Abro mi paréntesis. Ay, perdón. Ahí está. Abro mi paréntesis y voy a seleccionar el rango otra vez. Aquí, por ejemplo, miren, lo seleccioné mal. Entonces lo estiro y ya tengo todo. Cuando ya tenga todo mi rango, cierro paréntesis y le doy Enter. Me dice 6. ¿Por qué? Porque hay 6 casillas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 valores. Por eso me da aquí de resultado 6. Si yo lo hago aquí al lado y escribo contar, abro paréntesis, selecciono mi rango, cierro paréntesis, me dice que solamente hay 3. ¿Por qué?
porque solamente tome en cuenta las casillas que tengan un número, que sería 1, 2 y 3. Solamente eso. Si se dan cuenta, tengo los mismos valores que tenía yo en el ejercicio en computadora. Entonces, ya que tengo yo todos mis valores escritos aquí, por aquí están todas las opciones, miren, para que yo le cambie color, para que yo le agregue bordes, para que yo le ponga el formato de número, si lo quería poner yo como moneda. Las funciones de autosuma, miren, también me salen aquí. Suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Entonces, voy a escribir aquí la palabra max, que es el valor máximo. ¿Cómo le hago aquí? Voy a darle 2 toquecitos para poder escribir. Y escribo máximo, que es el valor máximo que quiero encontrar. Entonces voy a escribir mi función. Busco aquí mi símbolo igual. Aquí está, igual. Escribo la palabra max, que es la que está ahí. Abro paréntesis y voy a seleccionar todo mi rango. Me aparecen 2 puntitos. El puntito de abajo es el que yo voy a arrastrar. Ay, disculpen, aquí lo escribí mal. Arriba se ve mi barra de fórmulas. Lo voy a borrar. Voy a escribirla otra vez. Igual, max, abro paréntesis, selecciono aquí y el puntito es el que voy a arrastrar. Miren el puntito de la esquina, el puntito de la esquina derecha. Cuando terminé de escribir, entonces voy a agregar el paréntesis de afuera y el chequecito verde y me sale 90. Y sí, es cierto, el valor máximo es 90. Ahora, si yo lo hago aquí, le doy 2 toquecitos, escribo el signo igual. Ahí, ¿dónde está? Aquí está. Igual, max. Abro mi paréntesis y voy a seleccionar todo mi rango. Cierro el paréntesis y le doy ya sea enter o presiono el chequecito, me dice 20, porque el valor máximo en números es el 20. Y por último, nos queda solamente 2 minutos, es cómo sacamos el valor mínimo. Entonces vamos a escribir la palabra mínimo para saber cuál es la fórmula que vamos a hacer, ¿verdad? Si no, no vamos a saber ni de dónde salieron todos los números. Entonces, escribimos igual, el símbolo igual. Después vamos a escribir la palabra min, de mínimo, ¿verdad? Y abrimos paréntesis. Entonces, vamos a seleccionar todo nuestro rango y cerramos paréntesis. Damos en el chequecito y me da como resultado el número 10. Porque es cierto, el número más pequeño de toda esta serie de datos es el 10. Y si lo hago aquí, escribo el símbolo igual, escribo la palabra min, abro un paréntesis, selecciono todo mi rango, cierro paréntesis, presiono enter y me dice que el valor más pequeño de esa serie de datos es el 0. Porque recuerden, no toma en cuenta cuadros en blanco ni textos, solamente toma en cuenta lo que tenga números, que en este caso el número más pequeño que está ahí pues es el 0. Y después si ustedes lo trabajan en celular, ya le pueden cambiar color, por ejemplo seleccionamos todo y voy a venir yo y le voy a dar aquí en el formato, ¿verdad? Voy a color de relleno, por ejemplo le voy a poner un amarillo y así. Si ustedes quieren ponerlo más bonito.